Jóvenes participantes, damos inicio a la segunda parte del módulo 1, conceptos básicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para el curso de voluntariado en emergencia y rehabilitación. Muy bien, conceptos básicos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Señores, para eso nosotros debemos tener bien claro algunos conceptos, una terminología, ¿no? Debemos conocer qué es peligro, qué es vulnerabilidad y qué es riesgo. Muchas veces confundimos y nosotros el concepto de peligro lo confundimos con el concepto de vulnerabilidad y el concepto de riesgo. Pero no, ustedes como futuros voluntarios en respuesta y rehabilitación deben conocer bien estos conceptos, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué es el peligro? Bueno, el peligro es la vulnerabilidad de ocurrencia de un evento de origen natural o inducido por el hombre, en un espacio y tiempo determinado, suficientemente intenso para producir daños físicos, económicos y ambientales, afectando adversamente a las personas y sus medios de vida. Señores, yo les pongo un ejemplo, a ver. ¿Cuáles son los peligros aquí en Perú? ¿Qué peligros son los más comunes, los más recurrentes? Sismos, lluvias intensas, huaicos, deslizamientos, derrumbes. Esos son los peligros, ¿correcto? Ya les estoy dando un ejemplo. Vulnerabilidad. La vulnerabilidad de una unidad social, familias, ¿no? Comunidad, estructura física, ¿no? Es susceptible a estos aspectos, ¿no? A la actividad económica, de sufrir daños por la acción de un peligro, ¿no? Yo les pongo un ejemplo. Una vivienda que está ubicada en la ribera del río con otra vivienda que está en el centro, en la plaza de armas de un distrito, de una comunidad, ¿cuál es la vivienda, cuál de las dos viviendas es más vulnerable ante un peligro de lluvias intensas, por decirlo, desborde de río? ¿Cuál es más vulnerable? Es la vivienda que se encuentra en la ribera del río, ¿no? Porque el desborde del río va a llegar ahí. Muy bien. Riesgo. ¿Qué les podemos decir en cuanto a riesgo? Es la probabilidad de que la población y sus medios de vida sufran pérdidas y daños a consecuencia del impacto de un peligro, ojo, de un peligro, con su condición de vulnerabilidad. ¿Correcto? Si es hay más vulnerabilidad, mayor riesgo. Menos vulnerabilidad, menor riesgo. ¿Correcto? Muy bien. Seguimos. Aquí tenemos la clasificación de los peligros. Si ustedes ven en la diapositiva, están todos los peligros clasificados con unos códigos que ya más adelante les voy a indicar para qué sirven esos códigos. Pero aquí les hago conocer realmente los diferentes peligros: sismo, tsunami, volcanes, ¿no? Flujo de barro, ¿no? Caída de cenizas, avalanchas, gases volcánicos, huaico, derrumbe de cerro, derrumbe de roca, rectación bastante en la selva, deslizamiento, aluvión y los demás peligros existentes. Seguimos. Vean ustedes ahí esas imágenes, ¿no? Miren esas viviendas, son vulnerables, no tienen una base bien construida de acuerdo a las normas. Miren la ubicación. Ese es el grado de vulnerabilidad de esas viviendas, por ende, las familias.
Miren en el otro, en este cuadro, el número 2, ¿no? Ya aquí había un deslizamiento. Estas viviendas que están en la parte inferior, ¿no? Vulnerables ante este deslizamiento. Es importante el estudio de suelos. Es importante, ¿no? El riesgo existente en esa zona. Miren aquí, otra imagen. Esta es una quebrada. Y en una quebrada están todas las viviendas construidas, totalmente vulnerables. Ante lluvias intensas y huaico, efectivamente el riesgo está alto, muy alto. Vean ustedes este puente. Mire, de este tipo de puentes en todo el Perú abundan. Ya ha habido movimientos sísmicos, los puentes están ladeados, ya es un riesgo. Está muy vulnerable este puente. Definitivamente, señores, las imágenes hablan por sí, ¿no? Ahora pasamos a unos antecedentes. Rapidito. Ya nosotros, bueno, las autoridades en su momento, en el año 1970 se presentó el sismo de Ancash, ¿no? Y aluvión en Yungay, ¿no? Desapareció todo Yungay. Y a raíz de este sismo, en 1972, el decreto ley 1938 creó el sistema de defensa civil, SIDESI, ¿no? Que posteriormente fue el Sistema Nacional de Defensa Civil, SINADESI, ¿no? Posteriormente, en el 2007, tuvimos el terremoto de Pisco, ¿se acuerdan? Muchos, y si no se acuerdan, muchos le deben haber contado, se debe haber visto, ¿no? A raíz de este terremoto en sismo, ya hubo la revisión de la ley del SINADESI. Ya en el 2010, ya se estableció la política de Estado número 32, ¿no? Referida a la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Y el cuarto objetivo del Acuerdo Nacional de Estado, eficiente, transparente y descentralizado, ¿no? Ya de ahí, el 2011, se crea la ley, o mejor dicho, ¿no? Se crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, SINAGER, ¿correcto? Con la ley 29664, vigente hasta la actualidad. Acuérdense, la ley número 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER. Muy bien, ya el 2012, ¿no? Con el decreto número 111-2012, se aprueba la política nacional, ojo, la política nacional de gestión de riesgo de desastres, ¿no? El 2014, con un decreto, el 034, ¿no? Se aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres hasta el 2021. Posteriormente, en 2017, ¿qué se presentó? El niño costero, ¿no? A raíz del niño costero, ya, en cuanto se crea pues la autoridad para la reconstrucción de cambios, en vista de que todo el norte fue devastado, ¿no? La ley 30779, ley que dispone medidas para el fortalecimiento del SINAGER. Ya en el 2018, ¿no? Con la resolución ministerial 145-2018, PCM, aprueban la estrategia de implementación del plan AGER. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que en los tres niveles de gobierno se debería haber implementado la gestión de riesgo de desastres. Ya en el 2021, ¿no? Noviembre de 2021, ¿qué pasó? El sismo en Amazonas. A raíz de esto, ¿qué salió? La declaratoria de estado de emergencia, ¿no? Y el decreto supremo 038, que aprueba la política nacional de gestión de riesgo de desastres al 2050. Ya se tiene una política al 2050. Y el 2022, ¿no? Con el decreto supremo 115, que aprueba el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, Planager 2022 a 2030. Como ustedes saben, en 2021, el anterior plan fue de 2014 hasta 2021 y ahora tenemos el nuevo Planager de 2022 a 2030. Muy bien. ¿Qué dice? ¿Qué nos, qué nos manifiesta? ¿Qué establece la ley
29664, que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, SINAGER, ¿ya? Es un sistema interinstitucional, transversal, sinérgico, descentralizado y participativo. Todos participamos, todos intervenimos en la gestión de riesgo de desastres, en el SINAGER, ¿correcto? Todos, todos. Muy bien, aquí tenemos la estructura del SINAGER. El ente que tiene sus diferentes roles, visualizan ustedes aquí, al lado izquierdo, ¿no? Diferentes roles, ¿ya? El rol decisor lo tiene la Presidenta de la República actualmente, ¿no? Con el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, CONAGER. Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres tienen el rol de decisión, de decidir, el decisor, ¿correcto? El ente rector, que tiene el rol de rector, es la Presidencia de Consejo de Ministros, la PCM. Los entes asesores, las entidades asesores que cumplen el rol de asesores, es el CENEPRED, Centro de Estimación Nacional de Prevención y Reducción de Riesgo, y el Instituto Nacional de Defensa Civil, el INDECE. ¿Ya? Asimismo, son apoyados por el Centro de Planeamiento Estratégico, Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, y el Centro de Operación de Emergencia Nacional, que depende del INDECE. Muy bien, ¿quiénes cumplen el rol de ejecutor? Todos los sectores, los ministerios, ejecutores, ¿no? El gobierno regional ejecuta y los gobiernos locales. Los sectores, gobierno regional y gobiernos locales, son entidades que tienen un rol de ejecutor, ¿no? ¿Por qué ejecutor? Porque manejan el presupuesto correspondiente para realizar diferentes actividades en gestión de riesgo de desastre. ¿Y quién tiene la función, o mejor dicho, el rol financiero? Es el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF. ¿Y cuál es el rol participativo? ¿Quiénes participan? Todos, todos, todos. Población, ONG, sector privado, universidades y otros. Si ustedes se dan cuenta aquí, el CENEPRED e INDECI. CENEPRED tiene 4 barras aquí. Y aquí el lado derecho INDECI 3 barras. En esa barra dice uno, estimación, prevención, reducción, reconstrucción. Esto viene a ser los procesos de la gestión del riesgo de desastre, que lo voy a explicar más adelante. Y el INDECI, 3 procesos, ¿no? Preparación, respuesta y rehabilitación. Se entiende aquí cuál es el rol de cada institución dentro del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, la estructura del SINAGER. Continúo. Vamos a brindar la definición de gestión de riesgo de desastres. Es un proceso social cuyo fin último es la prevención, reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastre. ¿Para qué? Para proteger la vida de la población y el patrimonio de las personas y del Estado. Este es el concepto, ojo, este es el concepto, ¿ya? Muy bien. Componentes de la gestión de riesgo de desastres. Componentes. Componentes de la gestión de riesgo son 3 componentes que nos establece la ley del SINAGER. Gestión prospectiva, la gestión reactiva y la gestión correctiva. Son los 3 componentes. Repito, la gestión prospectiva, la gestión reactiva y la gestión correctiva. Son los 3 componentes de la gestión de riesgo de desastres. ¿Y cuáles son los procesos? Los que yo les indicaba inicialmente, ¿no? Estimación de riesgo, prevención de riesgo, reducción de riesgo, preparación, respuesta, rehabilitación
y reconstrucción. Son 7 procesos. Bien, en la diapositiva visualizamos bien, ¿no? Gestión prospectiva, ¿no? Para la gestión prospectiva se implementan 3 procesos: estimación de riesgo, prevención de riesgo, reducción de riesgo. ¿Y quién es responsable de la gestión prospectiva? El Centro de Estimación, ah, Prevención y Reducción de Riesgo, CENEPRED, ¿no? ¿Quién es responsable de los 3 procesos de preparación, respuesta y rehabilitación? El INDECE, ¿no? Y la gestión prospectiva, componente gestión prospectiva, tiene un solo proceso: reconstrucción, y lo tiene a cargo o responsabilidad del CENEPRED. Creo que se entiende. Aquí están los 7 procesos. Acá tenemos los 3 componentes de la gestión de riesgo de desastre, los 7 procesos y quiénes son responsables de estos procesos. Muy bien. Ahora nosotros, ¿por qué hemos resaltado la gestión reactiva? ¿Ya? ¿Por qué? Porque somos INDECI. Vamos a ver nosotros detalladamente preparación, respuesta y rehabilitación. Los 3 procesos, ¿correcto? Los 3 procesos. Continúo. Muy bien. Proceso de la gestión reactiva del riesgo de desastres. Gestión reactiva, preparación, respuesta, rehabilitación. El proceso de preparación tiene 6 subprocesos: información sobre escenario de riesgo, planeamiento, desarrollo para las capacidades de respuesta, gestión de recursos para la respuesta, monitoreo y alerta temprana, información pública y sensibilización. El proceso de respuesta tiene 8 procesos: conducción y coordinación de la atención de emergencia o desastres, análisis operacional, búsqueda y salvamento, acciones de salud, comunicaciones, logística en la respuesta, asistencia humanitaria y movilización. Son 8 procesos. Y la rehabilitación, que es el otro proceso en la gestión reactiva, tiene 4 subprocesos, ¿no? Restablecimiento de servicios básicos y públicos, normalización progresiva de los medios de vida, continuidad de los servicios básicos y participación. Muy bien, continuamos. ¿Qué es el proceso de preparación? La preparación es el conjunto de acciones de planeamiento, es donde se realizan los planeamientos de desarrollo de capacidades, organización de la sociedad, operación eficiente de las instituciones regionales y locales encargadas de la atención, socorro, establecimiento y operación de la red nacional de alerta temprana y gestión de recursos, entre otros, para anticiparse y responder en forma eficiente y eficaz en caso de desastre. Señores, ¿qué quiere decir esto? Que el proceso de preparación es antes que suceda un evento, ¿no?, de desastre. Debemos prepararnos, debemos realizar una serie de actividades, desde el planeamiento hasta antes de ejecutar, ¿correcto? Muy bien. ¿En qué proceso, por ejemplo, se realizan los simulacros? Es en el proceso de preparación. Es porque ahí practicamos, ahí ensayamos, ahí nos preparamos, ahí nos medimos. Los planes de contingencia. ¿En qué proceso? En preparación. Tengo que planear para ver cómo voy yo a actuar, qué acciones voy a realizar ante una emergencia. ¿Estamos? Muy bien, continúo. Aquí, como ustedes se dan cuenta, son los subprocesos de preparación, ¿no?
información de escenario de riesgos. Ya en esto se está avanzando, ya mucho, ya bastante se está avanzando. Ya tenemos gran parte del Perú, del país, ya con información de escenario de riesgo. Tenemos el tema de preparación, de planeamiento, el monitoreo de alerta temprana, ¿ya? El desarrollo de capacidades para la respuesta, formación pública y sensibilización, ¿no? Y la gestión de recursos para la respuesta. Ahora empezamos con el proceso de respuesta. ¿Qué es el proceso de respuesta? Es el conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia. Es cuando ya se da la emergencia, ¿no? Conjunto de acciones y actividades que se ejecutan ante una emergencia o desastre, inmediatamente de ocurrido este, así como la inminencia del mismo. Muy bien. Con la finalidad de procurar una óptima respuesta de la sociedad en caso de desastre, garantizando una adecuada y oportuna atención a la población en emergencia. El proceso de respuesta tiene tres momentos. Momento intervención inicial, primera respuesta y respuesta complementaria. Intervención inicial, primera respuesta y respuesta complementaria. Continuamos. Aquí están los subprocesos del proceso de respuesta, ¿no? Aquí de análisis operacional, conducción y coordinación de la atención de la emergencia o desastre, salud, movilización, logística en la respuesta, comunicaciones, asistencia humanitaria, búsqueda y salvamento. Muy bien, y aquí tenemos los momentos de la respuesta que dije que son tres. Intervención inicial, primera respuesta, respuesta complementaria. Ahora vamos a ver detalladamente. Intervención inicial, ¿qué significa? ¿Qué es? Es la reacción solidaria de las personas mismas, la familia y la comunidad organizada ante ocurrencia, o sea, sucede una emergencia y ahí está el principio de autoayuda, ¿no? Nos apoyamos entre todos, nos ayudamos, toda la población, la familia. Ese es el intervención inicial. ¿Qué acciones se realizan? Ahí está, búsqueda, primeros auxilios, extinción de brotes, apoyo solidario, evacuaciones, dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Rescate de bienes. Como ustedes han visto, cuando hay una emergencia, los vecinos, todos empiezan a ayudar. Esa es la intervención inicial. Primera respuesta. Es la intervención más temprana posible de las organizaciones ya especializadas ya, ¿no? De la población organizada, según sus capacidades, ¿no? O en los escenarios donde se pueda producir o se haya producido una emergencia, desastres, con la finalidad de salvaguardar las vidas y daños colaterales. ¿Quiénes realizan esta actividad? Las entidades de primera respuesta. ¿Quiénes son las entidades de primera respuesta? Ahí está. Las Fuerzas Armadas del Perú, Policía Nacional del Perú, Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, sector salud. Aquí en el sector salud, MINSA de salud, instituciones privadas de salud, o sea, las clínicas, todo, sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Aquí trabaja en forma coordinada y articulada todo el sector salud, todo el sector salud. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ojo, recientemente incorporado como entidad de primera respuesta. Cruz Roja Peruana, también es parte de primera respuesta. Población organizada, ¿no? Las famosas brigadas operativas, ¿ya? Defensa Civil, brigadas de las ONG, etc. Otras entidades públicas y privadas que resulten necesarias dependiendo de la emergencia.
ustedes entran aquí en la población organizada como voluntariado en emergencia y rehabilitación, ¿correcto? Como voluntariado, ustedes son parte de primera respuesta. Continuamos. ¿Y qué acciones realiza? Búsqueda y rescate. ¿Quiénes la realizan? ¿No? Los bomberos, las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y entidades privadas. Especialista en búsqueda y rescate. Atención prehospitalaria, todo el sector salud. Manejo de materiales peligrosos. Mire, todos estos trabajos, todas estas acciones se deben realizar. ¿No? Sistema de comando de incidentes, Fuerzas Armadas. ¿No? Policía Nacional, son todas las entidades de primera respuesta que figura aquí, son especialistas, ¿no? Muy bien, continuamos. Y respuesta complementaria. El otro momento de respuesta complementaria es el conjunto de acciones oportunas, adecuadas y temporales que ejecutan las entidades integrantes de SINAGER en el ámbito de sus competencias y funciones ante una emergencia para brindar asistencia humanitaria a la población afectada, ¿no? Ya la respuesta complementaria es cuando ya se hace entrega de los bienes de ayuda humanitaria, ¿no? ¿Qué acciones? Vamos a ver ahorita qué acciones. Ahí está. En respuesta complementaria se realiza evaluación de daño y análisis de necesidades, EDAN, instalación de albergues, si fuese necesario, atención hospitalaria, remoción de escombros, administración y distribución de ayuda humanitaria y habilitación de vías de comunicación. Todas estas acciones se realizan en el momento de respuesta complementaria. ¿Quiénes son los actores? Ahí lo ven ustedes, ¿no? Por ejemplo, instalación de albergues, Fuerzas Armadas, brigadas comunales, organizaciones sociales y ustedes como voluntariado. ¿Ya? Ojo, muy bien. Aquí tienen ustedes los subprocesos de la respuesta, ¿no? Vamos a pasar rápidamente. Ahí está el primer subproceso, conducción, ¿no? Conducir y coordinar la atención de la emergencia. El segundo proceso, análisis operacional, permite identificar los daños y análisis de necesidades. Ya les voy a explicar qué significa, ¿no? Daños y análisis de necesidades. ¿Ya? Búsqueda y salvamento son actividades que permiten salvaguardar la vida. Salud, ¿no? Ahí está, ese conjunto de acciones orientadas a brindar la atención de salud en situaciones de emergencia. Todas estas son los subprocesos. Comunicaciones, conjunto de actividades orientadas a asegurar la disponibilidad y funcionamiento. Muy bien, de los medios de comunicación. La logística, relacionada a la logística de la entrega de bienes de ayuda humanitaria, ¿no? Disponibilidad de bienes de ayuda humanitaria. Esta es ya la entrega. Asistencia humanitaria, la actividad es el procedimiento para hacer entrega de los bienes de ayuda humanitaria, techo, abrigo, alimento, herramientas, etc. Y la movilización, ¿no? Que de acuerdo a una ley, ¿no? Es para poder emplear todos los recursos de bienes a nivel nacional. Muy bien, señores. Y posteriormente tenemos el proceso de rehabilitación, que es el conjunto de acciones que se realizan al ocurrir una emergencia o desastre con la finalidad de restablecer los servicios públicos. Pasó, ¿no?, el proceso de respuesta a proceso de rehabilitación. Ya viene la restitución, pues, de los servicios básicos, sistema de agua, desagüe, energía eléctrica, etc. Muy bien. Seguimos. Voluntariado de emergencia y rehabilitación, subprocesos de rehabilitación. Ahí tenemos lo que ya les he mencionado. Entonces, señores, es importante el conocimiento. Hacemos un repasito. La gestión de riesgos de datos, SINAGER. ¿Quién es el ente que tiene el rol de asesor? El INDECI y CENEPRED.
Actividad financiera, ¿quién es el ente financiero? El MEF. ¿Quiénes son los ejecutantes? ¿Quién tiene el rol de ejecutante? Los sectores, gobierno regional y gobierno locales. Muy bien. ¿Cuántos componentes tiene la gestión de riesgo de desastre? Tres. Gestión prospectiva, gestión reactiva y gestión correctiva. Gestión. ¿Cuántos procesos tiene la gestión de riesgo de desastres? Son 7 procesos. Prevención, estimación, prevención, reducción, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Son 7 procesos. Muy bien. ¿Cuáles son los 3 procesos que digamos que ve el INDECI y es su responsabilidad? Preparación, respuesta y rehabilitación. ¿Correcto? Esos 3 procesos, hay 3 momentos en respuesta. Intervención inicial, primera respuesta y respuesta complementaria. Muy bien, señores. Hasta aquí llegamos en esta segunda parte del primer módulo y los invito a la tercera parte. Muchas gracias.